Queremos dar un saludo muy cordial a todos los amigos que nos están escuchando. Un saludo grande para usted, Rafael, también. Y aprovechar todos los domingos para tener en lo posible un estudio de la palabra de Dios y de los testimonios del espíritu de profecía. En esta ocasión yo querría avanzar con una reflexión bíblica acerca de la apostasía omega también. No sin antes recordar los textos bíblicos fundamentales necesarios que nos hablan acerca de ello. Y para eso voy a citar el texto de Apocalipsis capítulo 3. Allí en el capítulo 3, desde el versículo 14, el conocido texto del mensaje a la Odisea. Allí pues se habla del zarandeo y la palabra que yo más utilizo es vómito. Es decir, que el Señor va a vomitar a su iglesia, o mejor, va a vomitar a aquellos que no aceptan el consejo de arrepentimiento que Dios da a toda la iglesia. Dice el texto, Apocalipsis 3:14 en adelante: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La palabra que más utilizamos es te zarandearé. O sea, hablamos del zarandeo, y es el vómito de parte de Dios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y entonces el consejo tan oportuno, tan necesario: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Al hablar de la apostasía omega, deberíamos recordar que esta es una letra del alfabeto griego que hace referencia a la apostasía alfa provocada por el doctor Kellogg, allí en los tiempos de Elena White. Aún más, hay autores que han publicado materiales asociando ambas letras, la alfa, que es la primera, y la omega, que es la última. Y como Elena White habla de una última y final y gran apostasía, a la cual ella llama omega, ahora vamos a escuchar algunos textos. Entonces hay quienes hacen relación entre la apostasía alfa de Kellogg y la apostasía omega, la que esperamos que sobrevenga, donde mucha gente, muchos hermanos adventistas quedarán afuera. Creo que es válido ver las características. Hay un autor, Lewis Walton, él publicó su libro que se llama simplemente Omega, y él establece 9 puntos de contacto, 9 asuntos interesantes de estudiar de la apostasía alfa, para que cuando aparezca la omega tengamos criterio, discernimiento para distinguir las características de esta nueva apostasía, la apostasía omega. También hay otro autor, Rick Howard, que publicó La rebelión omega, también trae material y que se asocia con modernas enseñanzas teológicas que están apareciendo en nuestras instituciones educativas mayoritarias, y que entonces da lugar a que se pueda cumplir a través de esas clases, de esas instrucciones, de ese conocimiento, que se deslice entonces, así como el panteísmo en tiempo de Kellogg, así también hoy se deslice lo que sería prácticamente el vehículo de la apostasía omega. Por lo pronto lo que hago ahora es traer las citas para reflexionar y entonces sacar alguna conclusión, ¿no? Dice Elena White algunos pensamientos previos: antes que la obra de apostasía se desarrolle al máximo, habrá una confusión de la fe. No habrá ideas claras y definidas concernientes al misterio de Dios. Una verdad tras otra será corrompida. Es Signs of the Times, Señales de los Tiempos, 28 de mayo de 1894. Yo invito a que reflexionemos es corta la cita, porque dice mucho, y es: antes que la obra de apostasía se desarrolle al máximo va a ser la apostasía omega, ocurre un fenómeno, y un fenómeno doctrinal. Dice, habrá una confusión de la fe.
no habrá ideas claras y definidas concernientes al misterio de Dios, y luego una verdad tras otra será corrompida. Por lo tanto, hoy sería el tiempo en que los adventistas, para hacerle frente a esta apostasía que llegue a su estado máximo, es hacer el trabajo opuesto, resaltar las verdades adventistas, las verdades distintivas que nos caracterizan como pueblo para el tiempo del fin. Si luego dice, una verdad tras otra será corrompida, significa que todo aquello que el Señor puso en manos del pueblo adventista desde 1844. Acordémonos que la orden del Señor fue que profetizara otra vez, después del chasco. ¿Sí? El chasco lo miramos en Apocalipsis 10:10, y la orden de que profetizara o ministrara la palabra otra vez aparece en el versículo 11. Apocalipsis 10:11, cuando dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Y predicar qué cosa? ¿Profetizar qué cosa? Lo da el siguiente versículo, 11:1 de Apocalipsis. Y es cuando se le da la caña semejante a una vara de medir para que comience una obra de medición, lo que nosotros llamamos un juicio investigador. Y entonces que se mida el santuario, el altar y a los que adoran en él. Y al patio que está afuera, allí será pisoteado por 1260 días, allí no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Esa medición será posterior, será en el milenio para los pecadores. Entonces la primera medición, el juicio investigador, se hace a los santos que adoran dentro del santuario, o sea, creen en esa doctrina. Y por lo tanto, defender la doctrina del santuario, la del juicio investigador y otras verdades que nos van caracterizando para el tiempo del fin, como el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del 4.º ángel y la propuesta humilde que yo traigo, la del 5.º ángel, aquella del ángel de la piedra de Apocalipsis 18:21 en adelante. Este es un texto que está en el versículo, y yo ruego que llegue a ser verdad presente, y creo que lo va a ser en su momento, de modo entonces que el pueblo de Dios tenga toda la batería de verdades. Acordémonos, la inmortalidad condicional, el mensaje del sábado en particular, aún la aparición del don de profecía, son verdades para este tiempo del fin, de lo cual no nos podemos avergonzar, no nos podemos retraer, no lo podemos ocultar. Hay hermanos que promueven una mera doctrina cristocéntrica, que no vaya acompañado de doctrina, para evitar conflictos. Así podemos supuestamente llegar a las multitudes evangélicas, católicas, al exaltar un Cristo existencial, es decir, que nos ayude en nuestra existencia, que nos ayude en nuestras oraciones, nuestras penas, nuestras penurias. Esto yo le llamo existencial. Y hay mucha gente que está en esa condición, es decir, van a Jesús para que Él les ayude para la vida diaria, pero en cuanto a preparación para doctrina, se desconoce. Tanto que la luz que el Señor promete al final del tiempo, según Evangelismo, página 148, y aparece también en Mensajes Selectos, tomo 3, 446, menciona que una luz acrecentada, brillante, una luz sumamente reveladora, dice, una luz acrecentada brillará sobre todas las grandes verdades de la profecía, y serán comprendidas con frescura y brillantez, porque los radiantes rayos del sol de justicia iluminarán el conjunto. Entonces, esa luz que Dios promete darnos tiene que ver con profecías, porque dice, brillará sobre todas las grandes verdades de la profecía, y que serán comprendidas todas esas verdades con frescura y brillantez, porque Jesús estará detrás de ello, iluminando todo el conjunto. Mientras que aquí, el máximo de la apostasía nos dice que una verdad tras otra será corrompida, exactamente lo opuesto. ¿Sí? Entonces, la apostasía omega apunta a un descalabro doctrinal. Entre varias características, quiero señalar esta, y es que predicadores, maestros, darán importancia a otros aspectos y no al aspecto de las verdades distintivas. Quiero ser enfático en esto. Hay hermanos, y no quiero dar nombres, porque sé que esto puede traer complicación, y no es mi intención, solamente describo situaciones. Predicadores, hermanos, que exaltan a un Cristo que nos ayuda en la vida diaria, y que entonces por medio de ese Cristo aprendamos a orar, dar testimonio, vivir la gracia, la fe diariamente,
y hasta por ahí nomás se va acabando la batería. Y no aparece la doctrina, la verdad distintiva que nos distingue como el santuario, la verdad del sábado, el mensaje de los tres ángeles, la relación entre el lugar santísimo, el arca de los 10 mandamientos, el sábado, el mensaje del tercer ángel. Todo esto son verdades contundentes para el tiempo del fin. Y entonces estas cosas tienen que salir a luz, al tapete, que todos conozcan. Para esto Dios nos levantó, aún más. Al estudiar el tema del continuo, del tamid en hebreo, es otro asunto que también invito que hoy sea tema de discusión. En su época fueron a Elena White preguntándole qué significaba el tamid, porque Uriah Smith había traído una interpretación siguiendo a William Miller. Y entonces la interpretación no logró dar en la tecla. Nos estamos refiriendo a 5 textos en Daniel que hablan del continuo. El continuo. Los editores de las Biblias pusieron la palabra sacrificio, holocausto. Uno puede mirar en diferentes traducciones. Se le agregó la palabra en esos 5 usos de la palabra tamid. Y sin embargo es sumamente importante distinguir de qué se trata, porque el tamid está metido en el gran conflicto que realiza el desolador, el enemigo de Dios, cuando dice pisotea. Eso está en Daniel 8, 11, 12, 13. Ahí en esos 3 versículos aparecen los primeros 3 usos de tamid o continuo, donde dice que el santuario será pisoteado, que se tomará el continuo del príncipe del ejército y se pisoteará la verdad será humillada. Y la pregunta que dicen: ¿y por cuánto tiempo va a durar todo esto? Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, en 11:31 de Daniel, aparece un elemento nuevo, y es el trueque entre el continuo y la abominación desoladora. Cuando dice que será quitado el continuo, recordemos que en nuestras Biblias aparece sacrificio, se agrega esa palabra, pero no hay que agregarla porque no está en el original hebreo. Es para darle algún sentido. De allí que en la versión americana, American Standard Version, ahí traducen correctamente, lo ponen entre corchetes. Dice continuo y luego sigue en corchete la palabra, ¿no? Y además toma un concepto muy importante, que fue quitado del príncipe, mientras que nuestra Reina Valera 60, por él fue quitado, y no trae la idea correcta de la palabra hebrea allí en cuestión, ¿no? Entonces lo que importa es que en 11:31 se hace el trueque, se quita una cosa y se pone otra. Y en el 12:11 allí da el tiempo. En 12:11 otra vez nuestra Reina Valera no traduce correctamente, porque la traducción sería: desde el tiempo en que se ha quitado el continuo y puesta la abominación desoladora, será por 1290 días, años. Y entonces, ¿qué fue eso continuo que se quitó del príncipe, que le pertenecía al gran príncipe del ejército del cielo, es decir, a Cristo, y que se puso en su lugar algo abominable? En Hebreos capítulo 7, desde el versículo 22 hasta el final, allí se nos dice qué es ese continuo. Es el continuo servicio, la continua intercesión, la obra intercesora de Cristo en el cielo, su obra mediadora. Eso fue lo que se quitó desde el año 508, cuando Clodoveo, después de vencer una batalla, se establece como el policía francés a favor de la Iglesia Católica. Y duraría por 1290 días, esto va hasta 1798, cuando nuevamente Francia interviene. Al comienzo fue como policía a favor del papado, y ahora es el juez que le quita al papado, a través de Napoleón y el general Berthier, su reinado en 1798. Y se cumplen los 1290 días profetizados en Daniel 12:11. Entonces, cuando ocurre esto, en 8:14, ahí dice que el santuario será restaurado. Allí es otra palabra sumamente importante, nisdak es en hebreo, que se traduce en español purificado, siguiendo la Septuaginta. Pero en verdad el hebreo es que será reivindicado, restaurado. Así traduce en Biblia, como la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, y la de las Américas también, no nuestra Reina Valera. Significa que a partir de Daniel 8:14, o sea, de 1844, las verdades serán restauradas, el continuo, el tamid de Jesús será reinstalado, es decir, puesto en el lugar que le corresponde, como siempre estuvo. Y es que comienza el juicio investigador en el cielo, y en la tierra
aparece el pueblo de Dios restaurando estas verdades. Y la apostasía omega es exactamente lo opuesto. Por lo tanto, la mejor manera de hacerle frente es sacar todas las verdades distintivas del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Ya dije algunas. De modo que los hermanos sean entrenados, preparados, que prediquen estas cosas, las vivamos, y no solamente una experiencia existencial de un Cristo que nos escucha las oraciones de cada día, nos ayuda para el menester de cada día, y así terminamos el día, con la asistencia de Jesús, pero en ignorancia de estas verdades que requieren conocimiento. Yo estoy participando en un foro de pastores, y estos temas salen a luz, y uno de los pastores se queja ignorantemente, diciendo que el conocimiento no salva, lo que salva es la experiencia con Cristo. A eso yo le llamo una experiencia existencial, y es creer que vivir con Cristo cada día, por supuesto que así lo enseña Gálatas 2:20, eso es el ABC, ese es, como dijera en Hebreos capítulo 6, los rudimentos, eso es básico, es lección de primer grado, pero tenemos que avanzar, cuando dice también el mismo Hebreos capítulo 6 del versículo 1, avancemos adelante, ya no seamos los niños fluctuantes. Esto también aparece al final del capítulo 5, que reciben leche en lugar de vianda, o sea, alimento sólido. Y Dios quiere que ya avancemos con el alimento sólido, que es el conocimiento de las verdades distintivas adventistas, para que el mundo vea quiénes somos. Desde 1844 que tenemos la misión de restaurar todas las verdades de Dios. La primera es el santuario, y al Cristo que intercede en el santuario, y denunciar la abominación desoladora. Para que entendamos este tema, solamente cuento un punto más, para que veamos qué repugnante es este asunto, es que si entendemos en Daniel 11:31, que allí dice que se quita el continuo y se pone la abominación desoladora en su lugar, y en el 12:11 ahí da el tiempo, que sería por 1290 días. Si al mirar el continuo a la luz de la palabra continuo en griego que aparece en Hebreos 7:22 hasta el final, 28, vemos que el continuo se refiere a la continua intercesión de Cristo en el cielo. En otras palabras, durante ese periodo de 1290 días años, se quitó la continua obra intercesora de Jesús, y en su lugar se pusieron la intercesión de las vírgenes, de los santos. Como decimos vulgarmente, nos dieron gato por liebre. Eso es muy ofensivo a la vista de Dios, porque la gran obra de Jesús, la intercesión que él hacía en el cielo, fue oscurecida desde el año 508 con Clodoveo, que entra a favor defendiendo la Iglesia Católica, y así por 1290 días años. Y entonces allí el catolicismo medieval hizo esa tarea demoledora de instalar su abominación asoladora, esto es, poner sus vírgenes, sus santos como intercesores. El luego te absolvo del cura, ¿sí? Para que no se vea al Cristo que está intercediendo por nosotros en el cielo. Por eso desde 1844 se restauran las verdades, y allí los predicadores realzan todas las verdades del santuario, con todo lo que ellos le acompaña, especialmente el mensaje del tiempo del fin, que son el mensaje de los 3 ángeles, y del capítulo 18, los 2 ángeles adicionales. Recordemos que conocemos muy bien el 4.º ángel, pero yo estoy provocando a que se estudie el siguiente, capítulo 18:21, el ángel de la piedra, porque hay mensaje detrás de eso también. Es otro ángel predicador, que trae un poderosísimo mensaje contra Babilonia. Y entonces, todo esto nos ayuda a fortalecernos contra la apostasía omega. Voy a leer otra vez la cita de Ellen White, y prestemos atención a cómo las verdades van siendo tiradas para el tiempo del fin, la apostasía omega, igual que como fue en la época medieval, con la abominación desoladora. Tirar todo, y entonces prevalece Satanás, y el Señor queda humillado porque sus verdades no son puestas en alto. Así como el maestro dijo que la luz no es puesta debajo del canasto, del almud, sino que se pone arriba para que alumbre. Así las verdades distintivas alumbran a todos para que sepamos dónde está el Cristo o quién intercede, quién perdona nuestros pecados. El luego te absolvo del cura, la intercesión de la Virgen, del santo, cuando canonizan a nuevos curas, a nuevos papas, etcétera, y que ellos van a interceder por nosotros. Es ofensivo, muy ofensivo,
a la vista de Dios. Eso es la abominación desoladora, porque arruinaron el continuo de Jesús, el tamid, la continua intercesión de Cristo, intercediendo en el cielo, para poner ahora que intercede cualquier papa, cualquier santo de turno. ¿Sí? Yo quiero a los amigos que están escuchando, y especialmente si hay algunos católicos, amigos católicos escuchando, yo quiero hablar con respeto. O sea, mi lenguaje es un poco fuerte, no voy a negar, enfático, pero hablo con amor, verdades que tienen que ser entendidas. Está en juego nuestra salvación. Y por supuesto que yo hago diferencia entre el amigo católico, quien esté escuchando ahora, o incluso quien vaya a la misa, o aquellos que aman el ecumenismo esperando que haya algo mejor, ¿no? Cuando se unen las religiones. Pero muy diferentes son los líderes, los capos decimos, los teólogos, allí los que están arriba, y que a esa gente necesitan escuchar esta amonestación, de que el Señor no soporta que en este tiempo le arruinen su continua intercesión, la de Jesús, su tamid, 5 veces que se usa en Daniel. Entonces repito los textos: Daniel 8, versículos 11, 12, 13, Daniel 11, versículo 31, y Daniel 12, versículo 11. Ahí aparecen los 5 únicos usos de la palabra tamid, que es un adjetivo, no trae sustantivo, así que lo único que se traduce es que le quitaron el continuo, no sabemos qué. Ahora con Hebreos capítulo 7, 22 en adelante, ahí sabemos que ese continuo es la continua intercesión de Jesús, porque a él le quitaron, del príncipe se lo sacaron, y pusieron en su lugar la abominación desoladora por tan largo periodo de 1290 años. Entonces leo la cita otra vez de Elena White, de Signs of the Times, del 28 de mayo de 1894. Antes que la obra de apostasía se desarrolle al máximo, habrá una confusión de la fe. No habrá ideas claras y definidas concernientes al misterio de Dios. Una verdad tras otra será corrompida. Por eso es que, más que nunca, ahora tienen que redoblar, o tenemos que redoblar fuerzas, estrechar filas, para que aquellos teólogos que comiencen a traer ideas nuevas, que vayan menoscabando las verdades distintivas, les hagamos frente, porque Dios por algo levantó este movimiento, y entonces se nos dio un conjunto de verdades que tienen que ser puestas allí sobre el candelero, para que todo el planeta pueda escuchar el mensaje que los adventistas tienen. Y no por eso se está diciendo que sea mejor pueblo que otro, que los adventistas son mejores que los evangélicos. No, nadie dice semejante cosa. Al contrario, dejamos mucho que desear con comportamientos que se observan en algunas iglesias. Yo estoy hablando de verdades que solamente al pueblo adventista se le ha legado, y que los hermanos responsables redescubran, rescaten esas verdades, y el resto de compañeros adventistas que gustan de Babilonia, pues serán zarandeados, serán vomitados. Ya se les había advertido con tiempo. De ahí la importancia del estudio y la consagración. Que escuchemos, leamos, estudiemos y oremos mucho para que Dios quite lo babilónico que traigamos en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. Sigo leyendo todavía más de Elena White en Manuscritos Liberados, tomo 7. ¿Aló, hermano Rafael? Muy bien. Leo entonces la cita de Manuscritos Liberados, tomo 7, página 188, que dice: no os dejéis engañar, muchos dejarán la fe por escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Tenemos ahora ante nosotros, en las enseñanzas panteístas del doctor John Harvey Kellogg, el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza asombrosa en grado sumo. Entonces, ahí están mencionadas las dos apostasías. La alfa, en las enseñanzas panteístas de Kellogg, y la omega, que será de naturaleza asombrosísima. Dice más todavía: hay en el panteísmo el comienzo de teorías que, de ser llevadas a su conclusión lógica, destruirían la fe en el santuario y en la expiación. Acordémonos que en la apostasía alfa, déjenme contarles, yo era estudiante en el colegio de Puig, en la Universidad Adventista de Argentina, y trabajaba en la biblioteca, y entonces pasó por mis manos una copia del libro El Templo Viviente. Y entonces, como era el encargado de catalogar los libros, le pregunté al director qué hacíamos con ese libro. Y allí el doctor Hammerly, el encargado, pues dijo: no lo pongas al público, guárdalo allí en la bodega.
Y lo guardé. Y lógicamente deseaba tenerlo conmigo como una reliquia, pero no se me permitió. ¿Por qué? En ese libro, que Ellen White condena absolutamente, y en que se dice que aparece la alfa de las apostasías, Kellogg desarrolla una noción de un Dios panteísta, que lo difumina todo, que está en todos lados. Está en los pájaros, está en los árboles, está en la vida, está en las flores, está en el cuerpo del ser humano, en todo lo que haya vida, ahí está Dios. Es decir, no hay un Dios personal. Y si no hay un Dios personal, tampoco hace falta un edificio, un espacio físico en donde more Dios, porque Dios está en todos lados. Entonces, a través de estas ideas panteístas, es decir, que Dios está en todas partes, finalmente se niega el santuario como un lugar físico en donde se hagan operaciones logísticas, si queremos decirlo, donde funciona el centro del universo, donde haya departamentos, tal como se le dice a Moisés que conforme al modelo que se le había mostrado en el monte. Acordémonos que esto aparece también en Hebreos 8.5, basado en Éxodo 8.40, que conforme al modelo que se le había mostrado, que él construyera el santuario del desierto. Y allí aparecen en el desierto las partes del tabernáculo, lugar santo, santísimo, el atrio, etc. Y entonces es lo que contiene el templo del cielo. Cuando estudiamos el santuario del cielo, de acuerdo a Apocalipsis, ahí nos damos cuenta de que las partes que tienen, que habla de un altar de oro, también se habla del arca del pacto, Apocalipsis 11:19, de diferentes partes que el santuario del cielo tiene, se muestra que entonces allí están las partes originales de lo que a Moisés se le permitió observar para que él construyera su copia, que es el tabernáculo del desierto, ¿sí? Y entonces Kellogg va desarticulando todo esto, primeramente al quitarle a Dios su personalidad, su entidad, de que él es un ser personal, y hacerlo como un éter, algo como el aire, que se difumina, que está en todas partes, están los pajaritos, dije en la naturaleza, en el arroyo, todo lo que tenga vida, ahí está Dios, pero no en un ser personal. Y tampoco en consecuencia que ese Dios habita en un santuario físico. E incluso se nos acusa de ser demasiado literalistas. En fin, hay acusaciones mutuas de un lado al otro y viceversa, pero lo que importa es que la teoría de Kellogg ataca el santuario. Y ese es el error más grave que podamos cometer. Porque a partir de allí aparecen todas las verdades que el mundo necesita conocer. Entre ellas, que hay un juicio en un lugar físico, donde hay libros físicos, donde hay un juez sentado en un trono blanco, hay un abogado intercesor mirando libros, zanjando a favor o en contra, y decir que todo esto se difumina pensando en los pajaritos es algo terrible. Por eso es que, más que nunca, hoy, para hacerle frente a la apostasía omega que está para venir, necesitamos volvernos a los libros del Apocalipsis y creer literalmente lo que aparece allí, lógicamente entendiendo cuando se trata de símbolos, como el dragón con 7 cabezas que representa a Satanás. Satanás no es un dragón, pero se lo representa como una víbora gigantesca o un dragón. Entonces, ver hasta dónde los símbolos hay que entenderlos como tales, pero la literalidad del mensaje que el símbolo expresa. Esto es real. Entonces sigo leyendo. Ahora debemos estar en guardia y no dejarnos arrastrar fuera del importante mensaje dado por Dios para este tiempo. Satanás no ignora el resultado de tratar de definir a Dios y a Jesucristo desde el punto de vista espiritista, que considera a Dios y a Jesucristo como cosas inexistentes. Es lo que hacía Kellogg al quitarle la personalidad de Dios. El tiempo pasado en esta clase de ciencia, en lugar de preparar el camino para el Señor, está siendo un lugar para que Satanás entre y confunda las mentes con misticismos de su propia creación. Aunque están vestidos con ropajes angélicos, han convertido a nuestro Dios y a nuestro Cristo en seres carentes de toda importancia. ¿Por qué? Porque Satanás ve que las mentes se prestan para que él haga su obra. Efectivamente, si nos acordamos, allí en Primera de Timoteo, voy a leer el texto, capítulo 4, para que todos siempre estemos sobre aviso.
hay una advertencia que da el apóstol Pablo para nuestro tiempo. Cuando dice 4:1 en adelante, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán. Y entonces ahí enumera las cosas que van a prohibir para el tiempo del fin. Abstenciones. Miremos más todavía en la segunda carta de Pablo a Timoteo, también en el capítulo 4, dice, vendrá tiempo, versículo 3, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Entonces, en lugar de escuchar la segura palabra de Dios, y soportar, sufrir la sana doctrina, quieren escuchar cuentitos, misticismo, dice acá Elena White. Y hay gente que cuando oye hablar, acordémonos que les pasó a los Beatles también, cuando se entusiasmaron con el Maharishi, allí componían sus canciones, se acuerdan allí de esta época de los hippies también, como que habían descubierto la panacea universal, con sus creencias y doctrinas y todo esto, y era puro espejismo, no había nada de luz detrás de todo ello, al contrario, era enredarse en el camino satánico y alejarse del Señor, y con la música de ellos y las doctrinas de estos orientalistas, apartar la gente del Señor. O como dice el texto, volverse a las fábulas, a los cuentos de viejas. De allí lo que Elena White nos está diciendo, aunque están vestidos de ropajes angélicos, han convertido a nuestro Dios, en nuestro Cristo, en seres carentes de toda importancia. Los seres humanos han perdido el concepto de Cristo y del Señor Dios y han estado obteniendo una experiencia que es la omega de uno de los engaños más sutiles que cautivarán las mentes humanas. Se nos prohíbe usar la imaginación para espaciarnos en conjeturas. ¿Notamos esto? Se nos prohíbe. Si el texto está diciendo que no se vuelvan a los cuentos de viejas, a las fábulas, que se apartan de la sana doctrina. Volvamos a la sana doctrina. Volvamos a las verdades distintivas. Vayamos a Apocalipsis junto con Daniel. Miremos los símbolos que ahí se dan. Yo les digo a los amigos que nos están escuchando, que es el caso que me ha tocado y siempre voy a recomendarles a todos, que en el juramento solemne del capítulo 10 de Apocalipsis, que es el segundo juramento solemne que hay en la Biblia, el primero está en Daniel 12, juramento solemne porque se invoca a Dios, allí el ser sobrenatural que representa a Cristo, un ángel poderoso vestido de lino, dice en el capítulo 12 de Daniel, y un ángel poderoso en el capítulo 10 de Apocalipsis que baja del cielo y pone un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar y que representa a Cristo, según Elena White también. Ambos personajes, es el mismo, pero en ambos capítulos, hacen igual juramento. Juran por el que vive por los siglos de los siglos. Y el juramento contiene elementos que son muy llamativos. Y son dos elementos. Y es que en el juramento se abarca el tiempo y el símbolo. En el caso de Daniel 12, allí se abre un tiempo y a la vez se cierra el símbolo. Cuando dice, será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí dice que se abre un tiempo profético. Pero luego, un poco después le dice, anda Daniel, cierra las palabras, sella el libro, porque esto es para el tiempo del fin. Yo no te lo voy a explicar. Aparece en el versículo 4 y en el versículo 9 de Daniel 12. O sea, se abre el tiempo y se cierra el símbolo, el enigma. Y en Apocalipsis 10, el segundo juramento solemne, vuelve otra vez sobre el mismo tema, pero va al revés. Allí se cierra el tiempo y se abre el símbolo. Y esto significa entonces que cuando dice que el tiempo no sería más, así es el juramento solemne de Apocalipsis 10, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se va a consumar como se reveló a los profetas, y todas las versiones, los editores, lo conectan con Daniel 12. Entonces, ese misterio de Dios, que es luz, que va a llegar para el tiempo del fin, va a llegar con la condición de que no se abra tiempo, que se cierre tiempo. De allí que cuando hay predicadores que traen noción de tiempo profético, de que la venida de Cristo falta 1 año, 2 años, 3, y le ponen tiempo, Dios se ofende. Porque porque hay un juramento solemne que no hay que hacerlo. Y lo otro es porque no hay que trabajar con el tiempo, sino trabajar con los símbolos. O sea, si vamos a descubrir verdades, vayamos a los símbolos. Vemos qué otro mensaje se extrae lícitamente del símbolo y probarlo con
todas las pruebas bíblicas. Es lo que me ha tocado hacer con el ángel de la piedra de Apocalipsis 18, 21 al 24. Y sin necesidad de poner ningún tiempo. Entonces, digo esto para que no vayamos a las fábulas, a los cuentitos, sino a la segura palabra de Dios y a lo que Dios quiere revelarnos para el tiempo del fin, para que nuestro mensaje tenga un sonido certero. Así dice Ellen White en Mensajes Selectos, tomo 3, página 446, cuando dice que la mismísima gloria que se le reveló a Daniel en el capítulo 10 es la gloria que va a aparecer para el tiempo del fin, cuando el Señor va a arrojar luz para que el mensaje tenga un sonido certero. Y todo esto lo tenemos que aprender y poner en práctica también. Sigo entonces leyendo la cita que estábamos leyendo. Esto es Mensajes, Manuscritos Liberados, tomo 11, página 211. Se nos prohíbe usar la imaginación para espaciarnos en conjeturas. Es decir, vayamos a la segura palabra de Dios. Si Dios habló alguna vez por mí, oiréis dentro de poco de una ciencia maravillosa, una ciencia del diablo. Su objetivo será restar toda importancia a Dios, a Jesucristo, a quien Él envió. Algunos exaltarán esta falsa ciencia y Satanás, mediante ellos, procurarán anular la ley de Dios. Se efectuarán grandes milagros ante la vista de los hombres y en beneficio de esta ciencia maravillosa. Un poco más todavía. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. Tomo 5 de Testimonios para la Iglesia. Quizá parezca que la iglesia está por caer, pero no caerá. Permanecerá mientras que los pecadores en Sion serán eliminados por la zaranda, o serán vomitados. Eso agrego yo. El tamo será separado del precioso trigo. Esta es una prueba terrible y sin embargo se llevará a cabo. Y este pensamiento tan bonito. Viene otro pueblo en gran dificultad, llorando, rogando por las seguras promesas de Dios, mientras los impíos nos rodeaban, se burlaban de nosotros y nos amenazaban con destruirnos. Ridiculizaban nuestra debilidad, se burlaban de lo reducido de nuestro número. Aquí menciona que están rogando, que están llorando. Y entonces agreguemos a ellos que están estudiando también la palabra de Dios. Yo creo, amigos, que al estudiar este tema de la apostasía omega, y como se dijo, se relaciona con la apostasía alfa, que fue la primera, la de Kellogg, con su teoría panteísta, comentaba el libro El Templo Viviente, y que allí en la Universidad Adventista de Argentina no se permitió que estuviera al público. El director tenía sus razones. En aquel tiempo, estamos hablando en la década del 80, década del 90 también. Es posible que ahora ya se haya liberado, esté al acceso de la gente, para que puedan entender y leer cómo eran las teorías de Kellogg. Lo que importa es que este hombre decía que Dios mora en un cuerpo, por eso se llama el templo viviente. No en un templo del cielo, sino en el templo del cuerpo humano. E incluso me tocó presenciar de algunos expositores nuestros que hablaban del lugar santo y santísimo del cuerpo humano. Que el lugar santo, el atrio, es tal parte, el lugar santo tal otra, el lugar santísimo tal otra, donde Dios está morando. Yo a esa gente yo les invito a que tengan cuidado cuando dicen esas cosas, si es que con ello se desvía la atención del Dios que está en el santuario físico del cielo, para meternos o para desviarnos a mirar al cuerpo humano. Por supuesto que Dios pretende que nuestro cuerpo sea santo, el vaso santo, y por lo tanto lo que hacemos con nuestro cuerpo, la morada de Dios, del Espíritu en nuestro cuerpo, es sumamente importante, pero no a costa de que la mente sea desviada de traer el santuario allá del cielo, el físico, y meter el santuario acá del cuerpo, el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Así lo señala el texto de Corintios. Y por lo tanto, si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y aquí Dios está morando en nuestro cuerpo, en el lugar santo y santísimo de nuestro cuerpo, ahí es donde hay problemas, cuando la mente del hermanito débil se desvía
del santuario físico del cielo a un santuario acá en la tierra que es nuestro cuerpo. O sea, en otras palabras, que no se toque el santuario del cielo. Eso es lo que yo promuevo. Y que se estudie las lecciones que aparecen de este santuario. Y junto con ella toda la suerte de verdades que Dios quiere que podamos entender. A esto también quiero agregar a los hermanos que no solamente conocimiento. Es decir, ahí puedo coincidir con hermanos que son enfáticos en cuanto a no recargar solamente sobre el conocimiento y en desmedro de la experiencia. Y es que necesitamos esa experiencia del encuentro con el Señor, diaria, genuina, intensa, en donde nuestras oraciones son intensas, nuestro contacto de mente con mente es genuino, y entonces Dios está comunicado con el hombre. Pero a la vez, también su conocimiento tiene que crecer. Ambas cosas. La experiencia con Cristo diariamente, junto con el conocimiento de estas verdades, para que sea carne y las podamos predicar. Eso es algo que lo tenemos que tomar en cuenta. Voy a seguir leyendo todavía más citas, como esta que leo a continuación. Satanás, en cooperación con sus ángeles y con hombres impíos, hará todo esfuerzo posible para ganar la victoria y causar la impresión de tener éxito. Para este conflicto surgirán la verdad y la justicia en triunfo y victoria. Esto es lo que tenemos que resaltar. Esta es la forma de vencer al enemigo. Es traer la verdad, la justicia del Señor, la enseñanza del Maestro. Ahora agrego más. En el mensaje del tercer ángel, capítulo 14, versículo 12, cuando menciona 3 elementos. Aquí está la paciencia de los santos. Este asunto de la paciencia debiéramos traerla con más frecuencia en nuestras iglesias. Esto tiene que ver con el aguante que los santos tendrán que tener para esos días. Aguante, resistencia que desde hoy se nos pide ya que tengamos paciencia cuando sufrimos nuestras pruebas, nuestras penurias personales. Y luego entonces otros dos elementos del mensaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Sí? Entonces, guardar los mandamientos de Dios es obvio, habla de los 10 mandamientos. Pero la fe de Jesús, allí es donde animo a que vayamos un poquito más de lo que concebimos normalmente. Decimos la fe de Jesús es la fe en Jesús. No es tan así. Es la experiencia de la justificación por la fe. Esto es, en lugar de la palabra la fe de Jesús, yo suelo poner la expresión la fe de Cristo. Entonces, en otras palabras, el versículo nos está diciendo que en el mensaje del tercer ángel consiste en exaltar la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Cristo. ¿Cuál es esa fe de Cristo? Al buscar en Filipenses, capítulo 3, ahí veo con detalle esta experiencia de la justificación por la fe. No es la fe en Jesús, es la fe salvadora de Dios en contraste con la acción humana. Miren, lo voy a leer de Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante, lo siguiente. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, notemos ahora, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, esa fe de Cristo es la que nos permite tener la justicia de Dios, creyendo en Jesús, en contraste con la otra justicia que caracterizaba a Pablo como antiguo fariseo, cuando él decía irreprensible con la conducta que hacía, porque cuando no contrastamos ambas experiencias, la justicia
de las obras y la justicia de Dios. Aún diciendo que creemos en Jesús, nos puede pasar el síndrome de Pedro en Gálatas capítulo 2. Este es un típico ejemplo de un hombre, Pedro, que él creía en la justicia de Jesús, pero finalmente él no lo tenía por basura, la obra humana. Déjenme, se los quiero leer en el texto de Gálatas, para que miremos el contraste entre Pedro y Pablo. Gálatas capítulo 2 dice así, 2:11. Cuando Pedro vino a Antioquía de Siria, le resistí cara a cara porque era de condenar. Porque antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahí notemos a Pedro que él tiene la experiencia de la justificación por la fe, él cree en Jesús, él predicó de Cristo frente a Cornelio, Hechos 10, cuánta gente que se bautizó allí sin tocar el tema de la circuncisión. Él apoyó en Hechos 15 el movimiento pro justificación por la fe de Pablo contra los circuncisionistas, judíos cristianos, que ellos promovían la circuncisión dentro del cristianismo. Es decir, Pedro traía experiencia, pero había un error en Pedro. No había tenido todo por basura. Ese es el problema. En cambio, en el caso de Pablo, él bien lo dice, yo lo tengo todo por basura, con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Dios por medio de la justicia de Dios, es la fe de Cristo. Es lo que va a decir en Filipenses 3:9. Entonces, ¿qué es eso de tenerlo por basura? En el caso de Pedro, llegan los emisarios de Jacobo y él tiene miedo, le tiene mucho respeto y por lo tanto cuida el status quo, cuida la imagen, cuida que nadie lo malinterprete. Entonces se separa de los gentiles con los cuales estaba bien cómodo, pero llegaron estos emisarios cerrados de parte de Jacobo, presidente de la iglesia en ese tiempo, y entonces él participa de la simulación. Por eso es que Pablo interviene muy severamente cuando dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, los recién llegados, de tal manera que aún Bernabé, compañero de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, como lo había hecho hasta ese momento antes que llegaran los emisarios de Jacobo, ¿por qué obligas ahora a los gentiles a judaizar, a invertir, a hacerlos sentir mal? ¿Por qué valoras tanto la opinión de estos emisarios? ¿Por qué no los tienes por basura? Si no sirven nada, no le hagas caso a la opinión de esa gente. Haz según tu conciencia. Compórtate delante de los gentiles como tú conoces a Cristo. No sirvas al ojo. No hagas como los fariseos que Jesús condenó en Mateo capítulo 6. Que cuando ellos oran, o cuando ayunan primeramente, ellos se demudan la cara, se demacran la cara para que todo el mundo vea que están ayunando. Y entonces ellos sirven al ojo humano. O cuando van a dar limosna, tocan trompeta para que todo el mundo vea la mano que va a alargar allí la moneda, que haga sonar, rechinar para que todo el mundo vea. Entonces eso es servir al ojo. Es lo que le estaba pasando a Pedro. Entonces, ¿por qué obligas a estos humildes gentiles a que se vuelvan judíos por la conducta que tú tienes errónea de darle importancia a la opinión de estos emisarios judíos que acaban de llegar de parte de Jacobo? Sigue hablando todavía Pablo. Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles, tú y yo estamos en esa condición, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, la fe de Jesucristo. Otra vez, esto es lo que hay que predicar en el mensaje del tercer ángel. Nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Acordémonos la definición que da Elena White de la justificación por la fe. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por éste lo que él no puede por sí mismo. Entonces, hundir en el polvo la gloria del hombre y hacer por el hombre lo que él no puede, eso es lo que Dios quiere hacer. Esa gloria humana
tirarla por el suelo y ver a Cristo, como dice Pablo. Yo ahora lo tengo todo por basura, estoy tan excitado, tan fascinado con lo que acabo de descubrir a Cristo, que todo lo que yo antes valoraba como importante, no me sirve. Que vaya al tacho de basura, no me interesa. Quiero ganar a Cristo. Bueno, esa experiencia, la fe de Cristo, es el mensaje del tercer ángel. ¿Notamos? Entonces, ahí es donde se nos habla de algo nuevo en ese mensaje. Es la experiencia de Pablo frente a la extraña experiencia de Pedro, que es típica en nosotros, que aun siendo predicadores todavía servimos al ojo. Es más, ¿cuántas veces hay predicadores, pastores, líderes, hermanos, que hacen las cosas para agradar al jefe? Y si yo tengo que bautizar esto porque el jefe pide, la administración, el campo, y cosas por el estilo. Hagamos la obra que hay que hacer para el Señor. Rindámosle a Él todo lo que podamos para el Señor y tengamos el resto por basura. Es decir, no que al hermano, al líder lo tengamos por basura. No. Es ese respeto, ese temor, ese miedo, como el de Pedro, que cambió su comportamiento cuando llegaron los emisarios judíos de parte de Jacobo, el líder máximo de la iglesia. Notamos, todo esto nos ayuda a hacerle frente a la apostasía omega. La apostasía omega va a estar en el aire, en la presencia y en la persona de muchos hermanos, líderes también, que no están viviendo con el Señor, que incluso no logran entender plenamente la doctrina que Dios nos ha dado, y en este caso la justificación por la fe. Cuando a Ellen White, en Mensajes Selectos, ella se le pregunta acerca del mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe. Ella clarito dice que el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel en verdad. Ella lo dice. Y por lo tanto, aceptémoslo. Allí está el mensaje del tercer ángel. ¿Dónde? En la expresión la fe de Jesús o fe de Cristo. Esa experiencia y predicación es fundamental para que el mensaje avance. Es decir, traer a luz la experiencia del apóstol Pablo. Como la gloria del hombre se la tiraron por el suelo. A él le hicieron morder polvo. Tal la definición de Ellen White. Que es la obra de Dios que abata en el polvo la gloria del hombre. Es lo que hicieron con Pablo cuando se saltó del caballo, se fue al suelo allí y mordió polvo, camino a Damasco. Y hace por el hombre lo que él no puede por sí mismo. Dios se lo va a hacer como un regalo lleno de amor. ¿Cómo no estaremos agradecidos por eso? En lugar de dar patadas al aguijón, como hacía Pablo, como hacemos muchos de nosotros, erróneamente, y cada vez nos lastimamos creyendo que estamos sirviendo al Señor y en verdad no lo estamos haciendo, sino al ojo, a otras consideraciones, y Dios querría revelarse mucho más. Porque cuando el Señor lo haga en el tiempo final, los hermanos, líderes, laicos, que lo entiendan, como dice el texto que hemos leído, los campeones serán pocos. Buena cantidad de gente se van a oponer, tildándolos de fanáticos, de extraviados, cuando Dios va a hacer una extraña obra al final del tiempo, una obra sorprendente, contraria a los patrones normales. Estos son pensamientos de Ellen White, para que Dios haga triunfar su verdad. ¿Sí? Entonces es el tiempo ahora de unirnos más en el estudio de las doctrinas, de las verdades distintivas, y que esto nos ayuda a fortalecernos como pueblo de Dios. Sí, claro que sí. ¿Cómo no? A los queridos hermanos les digo, unámonos en torno a las verdades distintivas del pueblo adventista. Dios ama a su pueblo, volvamos otra vez a nuestras raíces. Dios nos va a bendecir muy grandemente. Gracias.